poder implementar su gestión de riesgos a una actividad o a una interrelación entre una actividad interna y una actividad externa. También pudieran decidir eso, ¿ok? Si son de repente una empresa en la cual quieren solamente una parte, que no es para mí lo recomendable. Lo ideal es que una organización pudiera aplicar esta directriz en su conjunto, pero es importante hacer mención de que cada organización puede optar, ¿ok? Por el alcance de dónde implementar acorde a lo que quisieran ellos lograr o tener como objetivo en ese momento, en ese periodo de tiempo en que están tomando la decisión de trabajar bajo este enfoque de la 31. Ahí están los 6 capítulos que tiene la norma, ¿ok? Tiene la introducción, el alcance, la referencia normativa, términos y definiciones 4, 5 y 6. Ahí están. Es una norma triesfera, ¿no? Básicamente, el capítulo 0 de introducción, el 1 y el 2 son normativos, son un poco cómo se creó la norma, qué alcance tiene, qué referencias normativas, ¿no? Ahí hace mención de repente del comité también que les dije y de la 31.010, que es otra norma también interesante, pudieran conocer. Y en el punto 3, que es términos y definiciones, ya nos habla de toda la conceptualización que se dan a los términos que van a ser utilizados en el capítulo 4, 5 y 6, que es los capítulos que les comento que marca la triesfera. ¿Okay? Entonces, la triesfera de los riesgos. Ahí está. Comprender, ¿ok? Comprender todo proyecto, negocio, actividad, interfase de actividad, actividad de elemento, actividad, contexto externo, implica riesgos en su desarrollo o ejecución, ¿ok? Por eso que hay una necesidad de enfrentarlos. ¿Y cómo se enfrentan? Me decían ingeniera, tomando decisiones. Decisiones, ¿no? De con qué tipo de riesgo voy a convivir, con qué tipo de riesgo debo eliminar, con qué tipo de riesgo debo de mitigar, qué tipo de riesgo, hablando desde el concepto de riesgo positivo, voy a potenciar, quiero materializar al 100%, en la medida de lo más cercano al 100%, tendiendo al 100%. Entonces, es comprender que todo lo que yo realizo, ¿no es cierto?, como organización, implica riesgos para su ejecución. Entonces, la gestión de riesgos, miren qué diferencia con todo lo que vemos en el tema de seguridad, se entiende como la planeación, el planeamiento, la organización, la dirección, la ejecución, seguimiento de procesos, actividades y estrategias tendientes. Miren, ese es un concepto bien amplio de lo que es la gestión de riesgos, ¿no? E incluye el término de estrategia tendiente. O sea, son las estrategias que van adaptándose al entorno cambiante según la tendencia de los mercados, según la tendencia de mis competidores, según las tendencias de mis líneas que yo estoy buscando producir, incorporar. Entonces, todo ese concepto involucra mucho la parte estratégica. Desde que yo planeo, organizo, la dirección, quiénes van a dirigir, cómo lo van a ejecutar, el seguimiento de procesos, actividades y las estrategias tendientes a la identificación, evaluación, monitoreo y control de los riesgos. ¿Ok? Muy bien. Estamos. Perdón. Entonces, ¿qué es el riesgo? El riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, ¿ok? Este concepto es en función del capítulo 3 de esta norma, ¿ok? De la 31.000, por favor, porque varias veces también me dicen, ingeniera, ¿hay otras definiciones? Por supuesto que lo hay. Hay otras definiciones de riesgo en la ISO 27000, en la ISO 27000, en la norma de vocabulario asociado a la gestión de seguridad de la información. Hay otras definiciones de riesgo en lo que es la norma de COSO, también no sé si habrán ustedes escuchado. La norma de ISO 9000 en vocabulario ya nos habla también de este riesgo, de esta definición. Ya está alineada en la 9001-2015, la 14001-2015 y la 45001-2018, ya nos hablan de este término, ojo, ya utilizan de este término efecto de la incertidumbre sobre objetivos. Pudiera entonces ser positivo o pudiera ser negativo.
Aquí entonces es la desviación de lo que podemos nosotros esperar. Es esa desviación que pudiera ser positiva, negativa, ambos. Puede resultar, puede abordar, puede crear oportunidades, benéfico o amenazas, daños, a lo que nosotros estamos demarcando como objetivo. Porque como le digo, no solamente, porque como les vuelvo a repetir, por favor, los objetivos son a nivel empresarial, a nivel de macroprocesos, a nivel de procesos, a nivel de actividad, a nivel de interrelación, o sea, es todo lo que nosotros queremos conseguir el objetivo, ¿ok? Entonces los riesgos están asociados a ese efecto que hay en esa gran incertidumbre, que tiene muchas variabilidades, que tiene mucha complejidad y que puede gatillar en que realmente algo me salga bien o mal, alcance mi objetivo o no lo alcance. ¿Y eso qué es? Es básicamente el efecto benéfico y el efecto negativo. Concepto común, dice ahí, hay una nota, ¿no? Muchos de nosotros, la gente que trabaja de repente muchos años, los consultores, las mismas empresas, están acostumbrados, ¿no? La gente, el coordinador de calidad, el coordinador de seguridad, el jefe de seguridad, está acostumbrado a ver el riesgo como la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado que puede producir una pérdida, ¿no? Produciendo impacto a... O sea, lo asocian mucho al término negativo y al término muy, muy arraigado del tema de seguridad y salud. ¿Ok? Entonces es urgente que se pueda cambiar ese chip, porque ya el riesgo es la incertidumbre, el efecto de esa incertidumbre sobre los objetivos, ¿no? Sobre los objetivos de la organización. ¿Ok? Importantísimo, por favor, resaltar eso. Los tipos de incertidumbre pueden ser aleatorias, ¿no es cierto? Que de repente es como cuando ustedes lanzan un dado y no saben qué números van a salir, o lanzan los dos dados y no saben cuál va a ser la combinación de estos, o epistémica también, que básicamente es que yo desconozco totalmente, no tengo información histórica para acercarme a un concepto de probabilidad, para poder decir, esta pérdida económica ocurrió o ocurre cada vez, una vez al año, dos veces al año, una vez cada 5 años. No tengo nada de información, entonces yo tendría que recopilar más datos, ¿no? Para perfeccionar un modelo y tener un grado, entre comillas, de conocimiento de esa incertidumbre. ¿Ok? Se utilizan más técnicas de muestreo. Entonces, esa incertidumbre, por eso les decía, imagínense este concepto. El riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Y además a esto súmenle, que es el efecto que pudiera ser aleatorio, donde yo lanzo mis dados y no sé qué puede pasar, o también puede ser que yo no tenga y que yo no conozca, es algo epistémico, es una incertidumbre que yo no conozco nada. El lanzamiento de un nuevo producto que yo no sé cómo puede reaccionar el mercado, ¿no? Hay mucha incertidumbre, ¿lograré? ¿No lograré colocar mis lotes en el mercado, posicionar mi producto, ¿no? Entonces hay esa incertidumbre que a su vez tiene otros atributos que pudieran ser la complejidad y la variabilidad. Imagínense, o sea, entonces el concepto de riesgo es bien amplio, bien grande, pero básicamente, ¿no? Para poder entendernos, ¿no? Vamos a entonces hablar de la probabilidad y el impacto. Pero ya ustedes saben que la probabilidad pudiera ser aleatoria, pudiera ser epistémica, y el impacto también, que pudiera ser aleatorio, pudiera ser epistémico, pero que esos son conceptos ya que están profundos dentro de la definición del riesgo. ¿Ok? Entonces nos quedamos como que probabilidad por impacto es igual a un riesgo. Es lo que más nosotros manejamos, pero de entendiendo de que este riesgo puede ser positivo o negativo. Ya les dije, si es positivo se llama oportunidad y si es negativo se llama amenaza. Bien. Tienen ahí algunos tipos de riesgos, ¿ok? Alguna clasificación, porque también hay diversa literatura y según también diversos autores, ¿no? Sobre todo los Risk Management Seniors, hablan de diferentes categorías de riesgos, pero en este momento les quiero mostrar estas, sin embargo, sí les quiero comentar
de que pudiera haber entonces categorías de riesgos que son sistemáticos y no sistemáticos, que son muy orientados a la naturaleza específica del riesgo, que pudieran abrirse grandes clasificaciones de riesgo y que la norma, en realidad, esta norma ISO 31000, 2018, solamente habla como concepto global de riesgo. Si ustedes quisieran aterrizar un poquito más, pudieran ver las técnicas, ¿no?, que se utilizan para el tema de gestión de riesgos que está en la norma ISO 31010, 31010, que es la que yo les estaba comentando en las anteriores. Pues ahí ustedes tienen los tipos de riesgos que pueden ser estratégicos, operativos, financieros, fortuitos. Y, por ejemplo, este tema que nos ha llegado, ¿no?, del COVID, el COVID, ¿no?, que está asociado básicamente a un riesgo fortuito, ¿no?, a un riesgo totalmente desconocido, nuevo, ¿no?, que solamente hay información histórica, ¿no?, de casos similares, pero que no son idénticos, de pandemias tales como la gripe española, tales como el tema de repente del H1N1, pero que no ha llegado a tener, ¿no es cierto?, las características, el impacto que está teniendo esta situación. ¿Ok? Entonces, dentro de lo que es la clasificación de riesgos, tenemos el estratégico. Las características, por ejemplo, de este tipo de los riesgos es eh, riesgo de desinformación, ¿no? Cuando nos falla la estrategia, cuando no tenemos información clara, cuando no tenemos claridad en el ciclo económico, cuando no sabemos cómo se maneja la industria, las actividades, los productos, en qué temporadas, ¿no? Tiene que ver con aquel impacto que va a ir a la reducción del cumplimiento de los objetivos, del crecimiento de la empresa, de la incapacidad de respuesta ante un entorno de competencia. Entonces, ahí hay un tipo de riesgo estratégico que todas las organizaciones, por más pequeñas que sean, tienen que identificar, tienen que analizar, tienen que valorar y tienen que aplicar un tratamiento. Entonces, hay un tipo de riesgo estratégico que está asociado a qué me puede a mí causar daño respecto a la reducción de mi crecimiento empresarial. Estoy creciendo y qué me puede pasar. ¿Qué hay aquí en el entorno externo, en el entorno interno que me pudiera a mí golpear para que yo reduzca mi crecimiento empresarial? El incumplimiento de mis objetivos, ¿no? Que yo no sea capaz, oye, atento, porque aquí hay una nueva competencia que te está ganando el mercado. ¿Qué estrategias vas a utilizar? Entonces, ahí hay un tipo de riesgo. El operativo está más enfocado a todo lo que son ya la gestión de procesos de una empresa, ¿ok? Está relacionado a todo lo que necesita un proceso para funcionar y cumplir el objetivo. Y ese proceso, entendiéndose como el conjunto de actividades que dan origen a un proceso, y este subproceso se forma otro conjunto de procesos que a su vez dan los macroprocesos y que dan como finalidad el producto y el bien al mercado. Entonces, el riesgo ahí es que yo pueda tener qué controles tengo ahí, ¿no es cierto? O qué falta de controles, qué vulnerabilidad tengo en mis procesos, en mi maquinaria, en mis métodos de trabajo, en mis procedimientos. Este riesgo operativo, ¿no es cierto?, se abre en muchos detalles, ¿no? Que realmente si nosotros no gestionamos adecuadamente, pudiera haber una afectación a la reputación de la marca, al tema de los recursos. No sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando salieron esas latas de atún con gusanos, ¿no? Que inclusive tuvo mucha televisión, ¿no? Mucho periodismo que lo habló. Y había ocurrido pues ahí una falla en el control de los procesos, ¿no? La reputación de la marca, ¿ok? Y el riesgo de los recursos y el riesgo tecnológico, la tecnología que estamos usando también. En el tema de tipo de riesgo, sí, me das un minuto, José Pablo, acabo la tablita y lo veo la pregunta. Perfecto. En el tipo de riesgo financiero es aquel riesgo que está
de la mano con toda la fluctuación que pudiera haber en el entorno externo, ¿ok? ¿Qué cosa está existiendo? Entornos cambiantes, cómo se maneja la bolsa, el sector al cual yo pertenezco, hay recesión, no hay recesión en mi país, cómo está el cambio de la moneda, cómo está el tema de repente de poder ver el nivel crediticio de mi empresa. Todos esos son riesgos financieros, riesgos de tipo de interés, riesgos de tipo de cambio, si los préstamos los hice en qué moneda extranjera o no. Todos esos puntos también son una categoría del tipo de riesgo. Y todo lo que es fortuito tiene que ver con el tema de desastres naturales, ¿no? Sismos, terremotos, inundaciones, deslizamientos, ¿no? Amenazas también del tema, de repente, que pudieran interrumpir el negocio, que pudiera ser aquí, por ejemplo, el tema de los ataques cibernéticos, ¿no? El tema del ataque cibernético. Esta es una categorización de riesgos, digamos, que son más de manera global. Esta tabla, como les digo, se puede abrir en hasta incluso 20 tipos de riesgos y se pudieran, inclusive dentro de cada tipo de riesgo, pudiera abrirse subcategorías, pero va a depender mucho de qué, va a depender mucho del entorno de la empresa, del grado de manejo de la empresa, del entendimiento de los líderes de la empresa, para que ustedes puedan ir incrementando el nivel de especificidad de los riesgos. Ahora sí, José Pablo, voy a tu pregunta, permíteme. Todos estos riesgos, una vez detectados, deben tener un plan de mitigación, es decir, sean riesgos positivos. Los riesgos lo que tienen es un proceso de identificación, de análisis, de valoración y de tratamiento. Esa es la secuencia que sigue, José Pablo. Entonces, allí tú vas a optar por un tratamiento, que lo vamos a ver. Ajá. Lo que cada riesgo tiene es un identificación, un análisis acorde a los criterios de riesgos, una valoración asociada al proceso de toma de decisiones y un tratamiento, que son la elección de lo que voy a hacer con este riesgo, que ahí más o menos estaría asociada a tu pregunta. Si yo opto por mitigarlo, si yo opto por convivir con ese riesgo, por tolerar ese riesgo, ¿no? O realmente opto porque sí voy a invertir harto presupuesto y voy a eliminar este riesgo en su totalidad. Vamos entonces a ver, ¿ok? Perfecto. Términos entonces, gestión del riesgo, entonces no se olviden, no solamente va a la matriz, a la famosa matriz, no, ya eso sáquense de su cabeza porque no va. En esta norma, en estas definiciones, no va. El término gestión de riesgo es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. Miren lo que dice. El tema de gestión del riesgo son las actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con relación al riesgo. Y la parte interesada es ese concepto que se está introduciendo en todos los estándares, 9001, 14001, 37000, 27000, 22, 26, en todos ya se ha incluido ese término con estas tres posiciones, que es cuando la parte interesada, persona, organización, puede afectar, verse afectada o percibirse afectada por una decisión o actividad. ¿Y por qué se coloca una decisión o actividad? Porque tiene relación con los logros de los objetivos. Miren, este concepto es bien importante también de entenderlo, por favor, en relación, en y con relación al riesgo. ¿Ok? Este concepto de parte interesada no es tan simple como cuando nos lo leen en los cursos de 9, 14, 45, no. Este concepto es profundo, ¿ok? Porque es la persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse. Inclusive hay el término de percibirse, ¿no? La percepción, que es un tema bastante subjetivo. La fuente de riesgo es el enfoque de la organización para evaluar y eventualmente buscar, retener, tomarse o alejarse del riesgo. Es ese enfoque mediante el cual yo busco el origen del riesgo. Oye, ¿dónde está surgiendo? Lo más cercano, porque como les dije, el tema del riesgo es un tema iterativo. Este concepto de la gestión del riesgo bajo esta norma es un tema bien iterativo. Entonces busca
el que nosotros podamos aterrizar hacia el origen, hacia la tendencia. Aquellos que son ingenieros de repente, cuando nos enseñaban límites, es como ir a la tendencia del centro. Cuando el límite, por ejemplo, que nos lleva, ¿no? El límite tendencia al cero, aquí es límite tendencia al centro, pero no necesariamente es que lo vamos a conseguir identificar esa fuente del riesgo. Por eso es que se habla de enfoque de la organización para evaluar y eventualmente buscar, retener, tomarse o alejarse del riesgo. O sea, tenemos que estar lo más cercano para poder yo decidir si busco, retengo, tomo, me alejo del riesgo, porque yo ya identifico lo más cercano a lo que puedo en ese momento, la fuente del riesgo. Y el evento es la ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias, ¿no? Es una situación el evento específico. Muy bien. Las consecuencias es el resultado del evento que afecta a los objetivos y la probabilidad es la posibilidad de que algo suceda, ¿ok? En términos bastante simples. El control es esa medida que va a mantener, modificar el riesgo. Ese es el concepto. Bien. Y ahí está la triesfera, ¿ok? Esto es la carne de todo lo que es esta ISO 31000. El que logremos entender esto ya nos va a ayudar a poder cada uno de estas directrices poder implementarla, ¿no? Porque inclusive esta norma no habla de debes, ¿no? Habla de debería. La organización debería, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí vamos. Tenemos la primera, que es el marco de referencia, perdón, la primera que son los principios que les decía. Miren, esa esfera tiene por centro la creación y protección del valor. Creación y protección del valor, o sea, toda mi gestión de riesgos debería estar conceptualizada, ¿no? Como un chip en todas las personas que trabajan para esa organización, que que tenemos un fin para implementar esta gestión de riesgos y es crear y proteger valor. Miren estos dos términos. Utilizamos crear y proteger valor. Crear, ¿por qué? ¿Por qué me dirán crear? Porque vamos a identificar esas oportunidades que nos pueden a nosotros generar ese valor que al final nos marca la diferencia con la competencia, nos marca la diferencia en la caracterización de mi producto, de mi servicio, nos marca la diferencia en el incremento de mis ventas. Entonces, es meter la creación asociado también a un concepto muy íntimo de la innovación. Este capítulo 4 en todos los cursos que yo he dictado es un capítulo muy fundamental que se tiene que comprender para que haya claridad en el tema de gestión de riesgos, que funcione de manera real a la organización. Es hacer entender a la organización que todos debemos buscar o apuntar a crear y proteger el valor. ¿Y eso qué nos va a traer como consecuencia? Nos va a traer como consecuencia que yo pueda mantenerme y sobrevivir en el mercado. Eso es lo más importante. Entonces, en este principio, en este capítulo 4, todo se centra a que la gestión de riesgo tiene que crear y proteger el valor. Entonces, por ejemplo, dice, la gestión de riesgos debe ser integrada, estructurada y exhaustiva, miren lo que dice ahí, exhaustiva, adaptada, inclusiva, dinámica, tener la mejor información disponible en el momento que lo requiero, factores humanos y culturales y búsqueda de esa mejora continua como tal, como esfera. ¿Okay? Vamos entonces a poder entender cada uno de estos términos, son de manera amplificada en el curso de 12 horas, ¿no? Cada uno de ellos nosotros lo vamos a tocar a detalle en el curso de 12 horas que vamos a tener, pero lo que me interesa es que ustedes puedan entender que hay una esfera que es la primordial, miren, es la cumbre que está orientada a la creación y protección del valor. Ustedes me dirían, ingeniera Carol, ¿para qué sirve esta norma? Esta norma está orientada a brindar directrices para crear y proteger el valor de una empresa. ¿A través de qué? A través de un liderazgo y compromiso y de un proceso de gestión de riesgos. Esto es sumamente importante, este concepto triesfera. ¿Ok? Muy bien, entonces ese es el capítulo 4. El capítulo 5 es todo lo que tiene relación con el liderazgo y compromiso del tema de gestión de riesgos.
Entonces, aquí en este capítulo de liderazgo y compromiso es cómo yo diseño, y aquí se alinea mucho a, por ejemplo, a sistemas como es el COSO, ¿no? El sistema COSO, el sistema también de riesgos mucho que manejan las instituciones crediticias, ¿no? Este liderazgo y compromiso, ojo, está orientado a que diseñemos una organización que tenga un ente que ejecute en sí el proceso de gestión de riesgos, pero que haya un elemento supervisor del tema de gestión de riesgos, de cómo se está llevando esto. Por eso es que ustedes habrán escuchado que hay algunas empresas, sobre todo públicas, donde hay un tema de control de riesgos, de gestión de riesgos importante, por llamarlo de la mejor manera. Este tema involucra que cada empresa pública tenga un órgano de control, las famosas OSI, los órganos de control interno. Entonces, aquí cuando hablamos de liderazgo y compromiso, se habla de cómo se diseña ese liderazgo y ese compromiso para hacer que ese funcionamiento del sistema de gestión de riesgo que estoy implementando realmente se lleve de la mejor manera, desde el diseño, de la integración a todo lo que es el tema empresarial, de la implementación, de la valoración y de la mejora. Ahí está entonces inmerso un diseño muy importante con lo que es la ejecución de la gestión del riesgo y el diseño estructural de quienes gobiernan ese sistema de gestión. Miren el término, por favor, que estoy usando en esa esfera. ¿Ok? Es muy importante que ustedes pudieran comprender, esto también se abre, el capítulo 5 se abre en un montón, ¿no? De requisitos, los que ya han llevado con nosotros, que creo que están acompañándonos el curso de 9001, han visto cómo manejamos, ¿no? Todos los debes y hacemos un barrido de todos los debes y deberías de las normas, y de tal forma de que ustedes se puedan llevar, ¿no? Realmente ese certificado de implementador líder, porque siempre y cuando aprueban también la nota marcada. Entonces es importante porque cada punto de estos se va trabajando y se va dando ejemplos, ¿ok? Y en el capítulo 5, liderazgo y compromiso, hay una palabra clave, que es el tema de la participación activa, que también está alineado a estas últimas normas que han salido, ¿no? Las de estructura de alto soporte, de que realmente la alta dirección, los directivos, tienen que evidenciar visiblemente actividades asociadas y dirigidas al control de la gestión del riesgo. Entonces, aquí en este capítulo también hay mucho énfasis en lo que realmente la alta dirección hace, no que se diga que hace, sino lo que hace. Bueno, en este caso lo que debería hacer porque es una directriz, ¿cierto? Es muy poderosa también esta esfera, ¿no? Es la esfera del marco de referencia, el marco de referencia, ¿ok? Y luego ya es el famoso proceso del tema de gestión de riesgos. Esto ya es el proceso, miren esa esfera, es realmente el proceso de la gestión del riesgo que tiene ahí, que pareciera una secuencia, alcance, contexto, criterios, evaluación, que a su vez tiene la identificación, el análisis y la valoración, que es lo que yo les hablaba, y el tratamiento de riesgos, y como input, comunicación y consulta, y como otro input, seguimiento y revisión transversalmente a todo el proceso, soportado estratégicamente por el registro e informe. Entonces, ese capítulo 6 también lo abrimos a detalle y ahí vamos a coger también elementos de la 31010 para poder ver la diferenciación con otro tipo digamos, otro tipo de enfoque, el proceso de gestión de riesgos, que por ejemplo sí lo trabajamos en la ISO 45000, pero que está más alineada a todo el tema, ¿no es cierto?, de seguridad y salud, y que todavía no se hace con esta secuencia que sí nos marca la ISO 31000, donde ustedes van a ver entonces que el proceso de gestión de riesgos, miren el término, el proceso tiene un alcance, tiene su propio contexto, tiene sus propios criterios y luego existen el proceso de evaluación del riesgo que a su vez tiene fases: identificación del riesgo, análisis del riesgo, valoración del riesgo. ¿Ok? Y
que se golpea con el tratamiento del riesgo, que es un poquito lo que José Pablo nos decía. Entonces, esta secuencia, esta esfera del capítulo 6, proceso 6, que pareciera que es una esfera secuencial, es realmente un proceso iterativo. No sé si ustedes habrán escuchado de los famosos lenguajes de programación, ¿no? En los lenguajes de programación se utiliza un do loop, o sea, hacer mientras. Esta esfera del capítulo 6 es que tú vas a tener que hacer y hacer y hacer este proceso de gestión de riesgos porque es iterativo, exhaustivo y estructurado. No es estático como muchas veces lo manejan o lo manejamos en el tema de seguridad y salud, en el tema de calidad, que yo hago una matriz y ahí queda. No. Esto va más al tema exhaustivo, estructurado e iterativo. ¿Ok? Entonces, más o menos, eso es lo que quería comentarles respecto. Esta es la de lo que es la norma, ¿no? De manera muy general, de manera muy resumida, pero tiene por punto de partida la creación y protección del valor, que apunta al tema del liderazgo y compromiso y que apunta también al tema del proceso de gestión de riesgos como tal, y que si ustedes se dan cuenta hay una línea bidireccional que está enlazando el proceso de gestión de riesgo con el tema de liderazgo y compromiso. ¿Ok? Entonces, como se darán cuenta, este tema es un tema bien amplio, es una norma que tiene 6 capítulos nada más, pero que sin embargo es muy, muy grande. Son en realidad 12 horas de este que nosotros vamos a editar, que también si ustedes quieren llevarlo podrían acceder a ello, ¿no? Con Karen Consulta. Muy bien, entonces vamos a tener unos minutitos para todo lo que es preguntas, que las voy a permitir por el chat, por favor, si fueran tan amables. Si tuvieran alguna pregunta, entonces vamos entonces a las preguntas. Permítame un ratito. Me estaba diciendo, a ver, aquí hay una, Karen me dice que muestre una lámina que está muy bonita para que ustedes lo vean. A ver, comparto esta lámina como final. Miren, ahora que está tan de moda esto, es una lámina, ¿no? Que acorda a lo que estamos un poco viviendo, ¿no? Entonces, ahí está el tema de gestión de riesgo. Ahí está el tema de gestión de riesgo, ¿no? De manera muy, muy gráfica, a modo de caricatura, es todos los conceptos que existen en este tema de la gestión de riesgo, pero como proceso, ¿ok? Acá lo que ustedes están viendo es un poco el proceso, la forma más común de gestionar este tema de riesgos, ¿ok? En el curso se ven y se comentan, se difunden todos los deberías que son relativos a todo el capítulo 4, 5 y 6. Ahí tienen una lámina para de la presentación. Y bueno, agradecerles. Los que quieran su certificado ya lo conocen la metodología, lo solicitan a Karen. Y ese es el próximo curso que me estaba olvidando de mencionarles, que son 12 horas, que es el 11, 13 y 15 de mayo. El horario es de 18:30, 6:30 a 21:30, ¿ok? Y bueno, hay otra semana de seminarios gratuitos que corresponden al mes de mayo. Hay temas nuevos como es la 27001-2013, que 27001, que es gestión de la seguridad de información. Hay temas nuevos como es la 37, ¿no? Y bueno, la norma de 22301 que se dicta también este 6, ¿ok? Que es la de continuidad. Pero que en realidad estamos haciendo dos grupos porque tienen dos horarios y estamos teniendo bastante acogida, gente que realmente está interesada en trabajar esto. Estamos bastante contentos, ¿ok? Muy bien. Entonces ahora sí voy a las preguntas con ustedes. Curso recomendadísimo. Gracias, José Pablo. Silvana nos dice, ¿habrá subir algún, los videos que nosotros tenemos son los de los webinars, pero se van a hacer, más o menos, Silvana, se van a colgar, de los webinars se van a colgar a partir de julio, me indican. A partir de julio van a estar colgados
los webinars en el sistema, porque vamos a estar todos estos webinars hasta más o menos el mes de julio, ¿no? Porque también ya como les comentaba, estamos también nosotros migrando a todo lo que son asesorías online y auditorías remotas, ¿ok? Ya estamos también con eso de trabajo con el equipo y estamos bastante contentos. Listo, ¿alguna otra pregunta? Les recomiendo que lleven el curso. Este curso es muy bueno y es lo que realmente ya con esta coyuntura se viene. No sé, este es un manejo, ya creo que todas las normas van a saltar a este nivel, sobre todo de 31.000, de 22.301, 27.001, la 22.000, que es de inocuidad de alimentos, también ya tiene un enfoque, es bien poderosa, pero nada, de la línea de carrera que ustedes estén escogiendo, ¿no? Entonces, muy bien, les agradezco mucho su participación, preguntas, entonces, gracias por su asistencia. Gracias, Ángel. Muy bien, Ángel. Hoy, Ángel, empieza el de 45.000. Confirme si vas a estar con nosotros. Ok, 45.000 uno empieza mañana, perdón, 5, 7 y 9. Hoy empieza el de 21, ¿no? Para aquellos que todavía no se han inscrito, todavía hasta la una hay forma de que se puedan inscribir. Ok, gracias. Listo. Muchas gracias a todos. Si gustan sus ok. Gracias, Jan. Gracias a ti. Excelente. Gracias, Andrea. Cuídense. Gracias. Gracias. Muy bien. Gracias, Gina. Gracias. Chao, chicos. Cuídense. Muy bien. Gracias, Gaby. Gracias. Excelente. Gracias, Erika. Daniel, Clady, Lisbeth. Gracias. Bien. Gaby, qué gusto verte. Gabriela Cerda. No se olviden, si quieren su certificado, ahí le escriben con quienes escribieron. Gracias, gracias a ustedes. El certificado les dan en 24 horas, ¿ok? Gracias. Cuídense.